Evangelio según San Marcos, capítulo 9, de los versículos que van del 14 al 29. Dice así: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Pues hasta aquí la lectura. Vamos a poner a nuestro querido pastor en las manos del Señor y también nuestros corazones. Padre, qué privilegio, como estamos recordando en esta mañana, de tenerte como Padre y no solo como Dios, un Padre que nos favorece en la obra de Cristo Jesús, en la cruz, a favor nuestra. Gracias por tu palabra, Señor, un medio tan sencillo como un libro tan precioso, que tú te reveles en él. Gracias por personas que tú llamas a tu ministerio para que nos ayuden, nos dirijan. Gracias por nuestros pastores, Señor. Gracias por esta iglesia, por cada hermano, por cada hermana, Señor, por cada niño, por cada joven, por cada familia, Señor. Y queremos presentarnos ante ti, presentar a Evelio y rogarte que, como siempre, tu Espíritu Santo hable a través de él, que tú lo unjas, Señor, y le fortalezcas, y que nuestros corazones, Señor, estén abiertos para recibirla y nos des la misericordia para ponerla en obra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pues Evelio. Pues muy buenos días, hermanos. Hoy podemos disfrutar de que en este día tenemos la oportunidad de tener 25 horas. Así que disfrútenlas y no tengan prisa. A veces en la vida sucede lo peor. Sin quererlo, nos vemos en el peor de los escenarios. Y cuando ocurre lo peor, y puede ocurrir lo peor, ¿seguimos creyendo en Jesús? ¿Seguimos confiando en su palabra? ¿En sus promesas? Porque Cristo puede también con eso. Con esa circunstancia que estamos atravesando. Con volcanes que aparecen en nuestra vida, no literal como los hermanos de La Palma,
como la gente de allí, sino a veces también como creyentes tenemos que enfrentar muchísimas cosas que se tambalean y que incluso quedan sepultadas debajo de la lava. La escena de Marcos 9 es narrada en los 3 evangelios sinópticos, es decir, en Mateo, en Marcos y en Lucas. Y tiene lugar justo después de la alucinante transfiguración de Jesús en su círculo de discípulos más íntimo, es decir, con Pedro, con Juan y con Jacobo, con Santiago. Han vivido un momento sublime, espectacular. Han visto en el monte una visión de Jesús extraordinaria. Se ha aparecido allí incluso los 2 grandes hombres del Antiguo Testamento. Al punto que Pedro, como buen impulsivo y portavoz, dice: quedémonos aquí, hagamos aquí 3 enramadas. Esto es lo mejor, esto es un anticipo del cielo. Pero deben descender del monte de la transfiguración y volver, como diría el poeta, al valle de la aflicción. Y justo después de ese espectáculo, en el versículo 14 al 29, ese pasaje que hemos leído, encontramos 5 acciones, 5 secuencias que marcan el ritmo de la narración de Marcos. Y estas cinco secuencias las he titulado con una I. En primer lugar, impotencia. En segundo lugar, incredulidad. Después hay una invitación por parte de Jesús, una intercesión y por último vemos un interroga, como el que nos hicieron ayer a los jóvenes a los pastores, pero en este caso un interroga a Jesús por parte de los discípulos. Los discípulos interrogan al maestro. Miremos la escena. Versículo 14 al 16. Entra Jesús y ve una gran multitud manteniendo una discusión entre las que se encontraban en esa discusión sus propios discípulos. El motivo de tal revuelo no era otro que el fracaso, que la impotencia de los apóstoles por un milagro que no pudieron hacer. Versículo 17. Maestro, respondió un hombre entre la multitud: te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Yo no sé si somos conscientes de, una vez que hemos leído y quizás no es la primera vez que leemos este pasaje, volver otra vez a impresionarnos. Y para ello es importante identificarnos, que nos pongamos por un momento en la piel de este padre. ¿Tú tienes hijos? ¿Es el único hijo que este hombre tiene, según nos dice la narración paralela de Lucas 9, en el versículo 38? ¿Está endemoniado? ¿Un chico lleno de llagas, lleno de golpes, lleno de hematomas? ¿Un padre que no tenía la esperanza de ver a su hijo crecer de una forma normal? ¿No podría verlo jugar, estudiar, casarse, tener nietos? Su preocupación no está en quién les cuidará cuando ellos sean mayores, porque antes muchas veces la gente quería tener hijos para que los cuidaran cuando ya pasaran a una edad donde ya no podían manejarse por sí mismos. No, la preocupación de estos padres no es en ningún momento egoísta.
La preocupación es ¿quién cuidará de nuestro hijo cuando nosotros desaparezcamos? Este hombre estaba desesperado. Mateo 17 dice que en el versículo 15 que Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan frecuentes ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego y en el agua. No sabe, no es consciente de los peligros. Está en un momento que le da lo mismo que caiga en un hoyo, que caiga en un fuego o que caiga en el mar. Pero miremos lo primero, la impotencia, la incapacidad de los discípulos. Versículo 18 de Marcos. Al final del versículo dice que les pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. Los discípulos de Jesús no pueden hacer absolutamente nada y se ven desbordados por la situación. Recordemos el contexto, ¿vale? Lo que hemos dicho al principio. La transfiguración. Algunos discípulos habían visto la transfiguración. Tú sabes aquello que hay gente que dice, si yo viese algún milagro, yo entonces creería, ¿verdad? Si yo viese realmente algo espectacular, pues tú imagínate lo que tuvo que ser la transfiguración, de ver a Jesús en gloria. La grandeza, el poder de Jesús manifestado ante ellos, y ahora vemos la impotencia, la incapacidad de esos mismos discípulos. Son incompetentes, no pudieron, dice el texto, en contraste con esa dimensión de onda que habían visto unas horas atrás. Se habían olvidado. Y claro, Jesús reacciona ante esta falta de fe y vemos la incredulidad de los discípulos y la reacción de Jesús. Versículo 19. Y respondió él y les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportaros? Dios no es indiferente. Dios no es indiferente a nuestra falta de fe, a nuestra incredulidad. Sin fe, dice la palabra en Hebreos, es imposible agradar a Dios. La falta de confianza en Dios es un insulto a Dios, es una ofensa al Señor por parte de aquellos que decimos creer. No de los que no creen, sino de nosotros que tenemos fe o decimos tener fe. Porque cuando hay esta incredulidad se pone en duda el carácter de Dios, se pone en duda la veracidad de sus promesas. La incredulidad de sus discípulos le desagradó profundamente. Y esta no es la primera vez que sucede, ya pasó con el hijo del noble y con otras ocasiones. Nunca debemos excusarnos por nuestra falta de fe. A veces solemos decir, yo soy débil, yo soy pecador, yo soy un ser humano, ¿qué puedo hacer? Estoy en este mundo caído. Las dudas están allí, claro que sí. Pero la fe es confiar en todo lo que Dios nos ha prometido en Cristo Jesús. Todo lo que nos ha prometido y nos sigue prometiendo por medio de sus promesas que son absolutamente veraces, desde el Génesis hasta el último versículo del Apocalipsis. Debemos luchar con nuestra incredulidad. Nuestro problema no es que no creemos que el Señor pueda hacerlo. Ese es nuestro problema, que creemos que no puede, que no tiene poder, que bueno, que habrá que conformarse. Habrá que resignarse, como decimos. Los discípulos
fueron, si no tenemos tiempo, pero si fuéramos a Marcos 3 o a Marcos 6, el Señor, cuando eligió a sus discípulos, les dio potestad, les dio poder para sacar demonios, les dio poder para manifestar lo que era el nombre de Cristo. Y ahora, sin embargo, vemos lo que vemos. En tercer lugar, la invitación de Jesús al Padre, versículo 20 al 22. Primero le dice al final del versículo 19, tráemelo. Mirad la comprensión de Jesús ante la falta de fe de sus discípulos. Tráemelo. Eso le dice al padre del muchacho. Jesús no desconocía la historia de este padre, de este joven, pero le pregunta, y la idea es, yo estoy interesado en ti, cuéntame tu historia. Y por eso a partir del versículo 20 le dice, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a tu hijo? Como si él no lo supiera. Hoy día no tenemos tiempo para ser escuchados y tampoco para escuchar a nadie. Todos tenemos nuestros problemas, nuestras ocupaciones y bastante tengo yo con lo mío. ¿Cuántas preocupaciones? ¿Cuántos temores? ¿Cuántas veces de manera automática nos saludamos en la iglesia? ¿Cómo va la vida? Y decimos, bien, todo va bien, cuando sabemos que no va todo bien. No somos ni siquiera capaces de compartir nuestras debilidades y pedir ni siquiera oración por ellas. Porque a lo mejor ni siquiera creemos ya que la oración pueda hacer nada. O no queremos demostrar pues que nos están sucediendo cosas que no esperábamos y que no son agradables contar. Nadie me entiende. Esta es una frase que se suele decir delante de muchos especialistas, que yo la he escuchado en varias ocasiones a gente que viene a hablar con nosotros. Nadie me entiende. Jesús sí te entiende. Jesús te entiende y conoce tu historia. Conoce cada lágrima que se ha desprendido de tus ojos. Conoce tus anhelos más profundos. Jesús conoce tu dolor, tu pena, esa tristeza que te lleva a la peor de las soledades, a incluso aislarte. La respuesta del Padre nos hace ver la magnitud del problema, porque Jesús le dice ¿desde cuándo le sucede esto? Y él le dice desde la infancia, desde la niñez. Lleva años de sufrimiento, de ocultación, de desespero, con un corazón roto por el dolor. Por ese dolor agudo y silencioso de ver un padre a un hijo que está sufriendo y que no puede hacer nada y que daría su vida por él, gustosamente, pero no puede. Versículo 22 al final dice, pero si puedes hacer algo, qué bonito, ¿no? Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ayuda a mi familia. Ayúdanos. Aquí vemos una fe real, pero es verdad que es una fe débil. Si tú puedes hacer algo. La duda del Padre no era si el Señor tenía la disposición de hacerlo, sino si podía hacerlo. Y por eso la respuesta de Jesús es que si tengo la capacidad,
¿Tú me estás preguntando a mí si tengo yo el poder de sanarlo? El problema no estaba en la capacidad de sanarlo, sino en la capacidad de creerlo. Por eso responde Jesús: todas las cosas son posibles para el que cree. ¿Tienes fe para creer? ¿Para creer en Dios y a Dios? ¿Todo lo que Él ha prometido, lo crees? ¿Crees que la muerte no tiene la última palabra? Entonces, ¿por qué tenemos miedo a la muerte? ¿Por qué tenemos que tener miedo a dar la vida? Incluso si fuese necesario por el Evangelio. Si creemos que hay otra cosa mejor, más sublime y sobre todo eterna. ¿Tienes fe para creer a Dios? Ya sé que crees en Dios, por eso estás aquí. ¿Pero crees a Dios? Nosotros somos los que limitamos el poder del Señor para hacer cosas, ¿lo sabéis? En Marcos capítulo 6, si me queréis acompañar simplemente unos capítulos más atrás, hay un pasaje muy interesante que aparece en diferentes momentos del Evangelio y en la vida de Jesús. En Marcos 6 dice que salió Jesús de allí y vino a su tierra, a los suyos, a su parentela, a sus amigos, a sus conocidos, incluso a sus hermanos. Y le seguían sus discípulos en esta batida, ¿no? Pero fijaros que allí, aquel pueblo, que era su pueblo, aquella gente no quiso creer en él. Y dice versículo 5, y no pudo hacer allí ningún milagro. No pudo. ¿Cómo que no pudo? Salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, pero pudiendo hacer muchas cosas en su propio pueblo, no lo hizo, salvo a algunos. Y fijaros lo que dice versículo 6, porque aquí está la respuesta. Y estaba asombrado, maravillado de la incredulidad de ellos. Ya había ocurrido en Capernaum, que Jesús no pudo hacer allí milagros por la incredulidad de ellos. Estamos hablando de una gente que tenía fe, que era el pueblo de Dios, que era el pueblo de la promesa. Pero sigamos con la historia. Jesús reta a este padre. ¿Cómo que sí puedo? La pregunta es si tú crees. ¿Crees en Dios? Porque creer en Dios, en un Dios de poder, hace que sea posible lo imposible. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y hermanos, hemos perdido esto. Ahora confiamos más en los médicos que en el poder de Dios. Ahora confiamos más en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia forma de hacer las cosas, que en el poder de Dios. Y por eso no vemos las cosas que deberíamos de ver como hijos suyos. Y damos gracias a Dios porque evidentemente Dios ha puesto a los médicos y Dios ha puesto a muchas cosas en nuestras manos para que podamos beneficiarnos de ella. ¿Quién va a decir lo contrario? Pero aquí estamos hablando de otra cosa. Versículo 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo,
pero ayuda a mi incredulidad. Qué honestidad, ¿no? Qué honestidad. Ahí tenemos la intercesión de Jesús. Jesús como intermediario entre Dios y los hombres, entre el Padre Celestial, entre el trono de la gracia y nosotros. Al instante el padre del muchacho gritó: creo, pero ayuda a mi incredulidad. Qué honesto, qué sincero, qué franqueza. Me encanta. Creía en Jesús, pero él se daba cuenta que su fe era débil. Ahora, el padre hizo lo adecuado: pedírselo a Jesús, reconocer sus dudas, que él era un mar lleno de dudas, que él creía en él como Salvador, como incluso como profeta, como alguien, muy especial, como alguien por encima de los demás, pero en todos nosotros la fe siempre está mezclada con incredulidad, ¿lo sabéis? ¿Recordáis cuando estuvimos hablando del pueblo de Israel? ¿Recordáis todo el caminar, todo el peregrinaje? Una fe aparentemente muy grande, y cuando es puesta a prueba, cómo estaba mezclada con tanta y tanta incredulidad. Nadie en esta tierra va a dejar de luchar con su incredulidad. Nadie. Con la falta de fe. ¿Sabéis por qué? Porque es una batalla que peleamos cada día. Es la batalla de la fe. Por eso el apóstol Pablo le tiene que decir a Timoteo: pelea la buena batalla. Esto es una batalla, esto es una guerra. Es una batalla que peleamos día sí y día también, y que la victoria de ayer no te vale para hoy. Pero es una batalla que no podemos pelearla en nuestras propias fuerzas. No podemos pelearla en nuestra propia capacidad como personas, en nuestro talante, en nuestra forma de ser, en nuestros dones, ni en nuestras capacidades. Decía un cantante hace muchos años una canción que me encantaba. Él decía: creo, por eso a veces también dudo, por eso a veces también caigo contra las piedras del camino. Caigo, pero nunca quedo vencido, porque yo sé en quién he creído y eso me ayuda a levantarme. Creo, pero a veces también dudo, y por eso a veces también caigo. El Padre le dice a Jesús que tiene una guerra a muerte con su corazón, con ese corazón incrédulo que tenemos cada uno de los que estamos aquí. Pero también le dice: tú puedes ayudarme, tú puedes ayudarme. Tú puedes ayudarme a mí, Señor, en mi propia incredulidad, en esa falta de fe que veo en mí, que tengo un gran déficit. Y si tú no haces algo, yo no sé qué hacer. Ahora, fijaros lo que Jesús no le dijo. Lo que Jesús no le dice a este padre es: hasta que no dejes de dudar o tengas un corazón purificado, no te ayudaré. Ni tampoco le dice: vuelve cuando tengas una fe más fuerte y entonces hablamos. No es una fe perfecta la que se requiere por parte de Jesús y por parte de cada uno de nosotros delante de Dios. Porque el momento de expresar su problema, Jesús viene en su auxilio delante de este Padre y delante de cada uno de nosotros.
Es el reconocimiento de nuestra debilidad, de nuestra dependencia de Él. Y hermanos, esto es lo más importante, este es el meollo de la cuestión, depender de Él. Por eso en los versículos 25 al 27 vemos un despliegue de poder, de autoridad, de misericordia y de gracia. No hay poder sobre la tierra que pueda poner resistencia a la autoridad de Jesús. Yo te ordeno, dice Jesús, te mando. Cristo da una orden y no hay más que hacer. Cristo es inconmensurable. ¿Y sabéis lo que significa la palabra inconmensurable? Que es muy difícil o imposible de medir y valorar ese poder, esa autoridad que tiene Cristo. Al instante, el muchacho fue liberado. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, un día pasaremos de esta vida a la verdadera vida. En un instante habrá un día donde por fin dejaremos este cuerpo de muerte y tendremos un cuerpo glorificado para toda la eternidad. En un instante Dios hará cielos nuevos y tierra nueva. Jesús sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Nos dice Lucas, el otro evangelista, en el capítulo 9, versículo 42. ¿Qué expresión más tierna? Me encanta esto. Se lo devolvió a su padre ya sanado, restaurado, liberado. Qué ternura y qué alentador. Jesús devuelve al hijo a los brazos de su padre. Descansemos en Jesús. Hermanos, descansemos en Jesús. Descansemos en Cristo, en la obra de Cristo. Descansemos ante la vida también de nuestros hijos. Porque el Padre Celestial ha entregado al Hijo por amor a este mundo y sobre todo por amor a ti. Ahora, tenemos que irnos al último apartado muy rápidamente, pero es que es vital. Porque aquí encontramos un interroga. Un interroga de los discípulos a su maestro. ¿Han visto lo que ha pasado? ¿Se han dado cuenta? ¿Qué falló? ¿Qué falló? ¿Qué pasó? Que nosotros no pudimos. ¿Por qué? ¿Y qué dice Jesús? Por vuestra poca fe. ¿Por qué no pudimos hacer lo que tú nos habías encomendado que podíamos hacer? Porque os faltó fe. Y fijaros, porque el texto dice algo interesante, ¿verdad? Porque no orasteis. Ayuno y oración, pero especialmente oración. Porque el ayuno es un añadido que aparece en algunas versiones, en otras no, pero el ayuno lo que viene a reforzar, lógicamente, es la oración. ¿Por qué no pudimos hacerlo? Fácilmente, porque dejasteis de orar. Es una falta de incredulidad dejar de orar. Hay una conexión entre la falta de fe y la oración de sus discípulos. Esto es una batalla espiritual, hermanos. Como me gusta decir, aquí no estamos de campo y playa.
Yo no sé qué visión, quién nos ha metido esta visión hedonista del mundo consumista y esto de que estamos aquí como si estuviéramos en un crucero para pasarlo lo mejor posible. No, estamos aquí para luchar. Estamos aquí en medio de una guerra espiritual que muchas veces no somos conscientes, porque no es perceptible a los ojos. Porque tenemos que ir a la Escritura para recordarnos una y otra vez que estamos en guerra. Y que cuando uno está en guerra, uno no puede irse de vacaciones. Aun cuando nosotros estamos en nuestra mejor condición espiritual, nosotros somos demasiado débiles. Esto es una guerra que solo puede ser peleada en dependencia de Dios y bajo la autoridad de Jesús. Y esa dependencia solo se puede ejercer de una manera, reconociendo nuestra debilidad y descansando en las promesas de Dios y en la oración que Él nos ha dejado, este precioso recurso. ¿Tienes falta de fe? No te quedes en simplemente decir, es que soy un poco incrédulo, es que me falta más fe. ¿A qué estás esperando? Porque Dios quiere hacer contigo cosas que tú hasta aquí no has visto. Cosas en tu vida y en la vida de otros. Y muchas veces gente que no es creyente viene a nosotros y nos pasa lo mismo que a los discípulos, 3/4 de lo mismo. Vienen con sus problemas y no sabemos qué hacer. Ora con él. Ora con esa familia, ora por ese problema. Cree en la oración y dile, mira, yo creo en la oración, vamos a orar. ¿Cuántas cosas suceden cuando el pueblo de Dios ora? ¿Y cuántas cosas dejan de suceder cuando el pueblo de Dios, cuando nosotros como discípulos no tenemos una fe auténtica? Y sobre todo una fe honesta, que pueda venir delante del Señor y reconocer que necesitamos su ayuda, que necesitamos su dependencia. Mira, no confíes si tu coche está en reserva, si tu coche ya el chivato te está diciendo que está en reserva, o que va a pasar muy rápidamente a esa reserva, no confíes en hacer un viaje largo. Ve rápidamente a la gasolinera y llena tu coche, porque si tienes que ir a 500 kilómetros de aquí, el coche no te va a llevar. Lo mismo ocurre con nuestra vida espiritual. ¿Estás en reserva? ¿Te ves que estás casi ya con el depósito prácticamente vacío? ¿Por qué no acudes a Jesús? ¿Por qué no acudes a Él honestamente y le dices, Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad? Señor, yo creo en ti, que tienes poder, que tú puedes hacer milagros, pero por favor, ayuda a mi incredulidad. Aquel que cree se tiene que alimentar de las promesas en Cristo, y en esa dependencia se manifiesta en una vida de oración. Por eso dice el apóstol Pablo, y lo recordábamos el jueves pasado, orar sin cesar. No dejéis de orar, porque necesitamos la oración, porque si queremos seguir caminando, si queremos seguir avanzando, necesitamos de esa gasolina. Empezaba diciendo que a veces en la vida sucede lo peor. Sin quererlo, nos vemos en el peor de los escenarios. Y cuando ocurre lo peor, y puede ocurrir lo peor en tu vida y en la mía, ¿seguiremos creyendo? ¿Seguiremos confiando en Dios y en sus promesas? ¿O nos vendremos abajo?
Porque Cristo puede con eso también, con ese problema tan grande que a veces te imaginas, oh, este es el peor de los escenarios. Bueno, ¿y si ese escenario viniese? Dios ha hecho ya lo que tenía que hacer. Consumada ha sido su obra. Ya nada, nada ni nadie nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni angustia, ni tribulación, ni desnudez, ni volcanes, ni terremotos, ni movimientos sísmicos en nuestras vidas no podrá apartar del amor de Dios, porque sabéis, Cristo es vencedor. Y Cristo ha sido coronado. Y Cristo está a la diestra de Dios e intercede por nosotros y nos dice y nos invita a que podamos acudir, acercarnos con toda confianza al trono de la gracia para recibir el socorro que necesitamos, la ayuda que necesitamos, pero tenemos que acudir a Él. Yo estoy muy agradecido cuando vi el jueves la iglesia como estaba en el tiempo de oración. Yo estoy muy agradecido cuando veo a los hermanos que vienen a orar. Pero no tendríamos que venir solamente a algunos como venimos, sino todos. Porque creemos en la oración de poder. Porque el que tiene fe tiene que creer en la oración, porque la oración es la que sustenta y sigue nutriendo nuestra fe junto con la palabra de Dios. Son los recursos que el Señor nos ha dado, esos medios de gracia. Hermano, despierta. Hermano, reconoce tu error. Reconoce que necesitamos del Señor en medio de esta vida, en medio de esta tragedia de vida. En medio de situaciones que no sabemos por qué ocurren, pero ocurren. Pero tenemos que seguir creyendo en sus promesas, teniendo fe, hasta la gloriosa venida de Cristo Jesús. Porque la pregunta de Jesús que me inquieta es, cuando el Hijo del Hombre vuelva sobre la tierra, ¿hallará fe? En el mundo no, pero en su iglesia hallará fe. ¿O seguiremos en nuestros rollos personales, en nuestros deleites, en nuestros caprichos, en nuestros pecados? ¿O confiaremos en un Dios de poder que hace posible lo imposible? Yo sigo creyendo en un Dios que tiene todo poder y que además nos ha dado toda autoridad. Toda autoridad se le dio a Cristo y Él nos ha dado a nosotros para que vayamos al mundo y anunciemos el precioso evangelio. Y digamos a la gente que Cristo ha vencido, que Cristo es Rey, que Cristo es Señor y que Cristo se merece lo mejor de nuestras vidas. Que las podamos entregar para su honra y para su gloria. Amén.